el capítulo número 2. Vamos a estar leyendo el verso número 12 y el 13, por favor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias primeramente por Cristo, Señor, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos permite llamarte Padre, esa sangre que nos permite que con confianza nos acerquemos al trono de tu gracia. Una vez más, Señor, con esa confianza nos acercamos delante de ti, reconociendo, Señor, que nos acercamos a ti no por nuestros méritos, Señor, no por lo que hagamos, no por lo que dejemos de hacer. Nosotros nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. Gracias, Padre. Señor, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de los Efesios y pedía que seas tú derramando sobre ellos, y yo te pido que tú seas tú derramando sobre nosotros abundante espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, y tu palabra, que ese espíritu no solamente haya cabida en la mente, sino que descienda al corazón, para que tú que empezaste esta buena obra la puedas culminar. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Quisiera empezar esta pequeña reflexión según lo que acabo de leer aquí en Filipenses 12, capítulo 2, versos 12 y 13. Escuche bien: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quisiera empezar esta mañana haciendo una pregunta. Cuando usa la palabra ocupaos en vuestra salvación, ¿cuál sería la ocupación más importante que usted puede encontrar en las Escrituras? Pregunta para poder empezar con confianza. Estamos aquí, hermanos en Cristo. ¿Cuál sería para usted la ocupación más importante? Porque mire lo que dice: ocupaos en vuestra salvación. Si hablamos de salvación, para usted, ¿cuál sería la ocupación más importante en la que uno tiene que estar siempre tratando con eso y el tema? ¿Cuál sería? No, la salvación, eso es lo que dice ahí. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Cuidar el corazón. ¿Qué más? ¿Ah? Predicar el evangelio. ¿Qué más? ¿Cómo? Okay. Cuando el apóstol Pablo habla que nos ocupemos en nuestra salvación, está hablando de crecer, está hablando de madurar. Si crecemos, nos consagramos; si crecemos, evangelizamos; si crecemos, oramos; si crecemos, venimos a la iglesia; si crecemos, usted le pone el resto. El tema primordial después de la salvación es crecer, es madurar. Y la palabra aquí, ocupaos, viene del griego, que significa katargesormais, y significa ocupaos constantemente en vuestra salvación. Lo voy a volver a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce siempre. Siempre está produciendo algo en nuestro corazón, que lo busquemos,
que andemos en el temor de Él y nosotros obedecemos o no obedecemos. Pero cuando nosotros hablamos de ocupados en vuestra salvación, estamos hablando de crecer, de madurar. Y pienso yo, si usted es padre, alegra el corazón ver a un hijo crecer, ¿sí o no? Alegra el corazón. Imagínense cómo Dios se alegra cuando nosotros crecemos, cuando maduramos. Cuando un niño no crece, es de preocupación también. Si tiene 6 meses y no comienza a comer comida sólida, tiene un problema serio, ¿sí o no? Y así sucesivamente podemos mencionar en lo natural. Pero en lo espiritual no nos percatamos de las personas que a veces no crecen y tienen muchos años en el Evangelio. Y si usted lo pudiera ver en lo espiritual, todavía entran con pamper a la iglesia después de muchos años en el Evangelio. Y eso es de preocupar. Entonces, no quiero que solamente veamos y usted ya empieza a pensar, yo conozco a fulano que no ha crecido. No, yo quiero que lo enfoquemos en nosotros personalmente. Porque nosotros tenemos la tendencia, cuando estamos escuchando a alguien, pensar en otra persona y no creer que somos nosotros mismos. Yo siempre donde voy, cuando me toca la oportunidad de sentarme a escuchar la palabra, yo le digo, Señor, háblame a mí. Pero a veces me pongo a hablar con personas que les estoy diciendo algo a ellos y ellos me mencionan a otro y yo se lo estoy diciendo es a ellos, no a otra persona. Entonces, es importante el crecer, el madurar. Es la voluntad de Dios entonces que nosotros los cristianos crezcamos. Nos sorprendemos, por ejemplo, nosotros nos sorprendemos de ver a alguien que no crece en lo natural. Eso usted rápido mira qué le habrá pasado. En lo espiritual también pasa lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Entonces, recalcamos, es necesario madurar. El nuevo nacimiento es el principio, no la meta final. Usted recibe a Cristo, nace de nuevo, usted no piense que ya se graduó, que ya terminó, es el principio de esta gran carrera, de esta vida espiritual. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo allá en Juan 3, 6, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo se nace de nuevo? Según Romanos 18, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y miren lo tremendo de la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro, para que usted vea lo que va a decir el apóstol Pedro. En el capítulo número 2, ya haga esto en su mente. Ya usted nació de nuevo. Todos hemos nacido de nuevo. ¿Qué más tenemos que hacer entonces? Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. No le vamos a buscar la salvación a nadie, pero a mí sí me llama la atención mucho que una persona me diga a mí que ha nacido de nuevo y no se quiera congregar. ¿Oyó? No se quiera alimentar, porque aquí venimos a alimentarnos. Usted nació de nuevo en su hombre interior, su espíritu, y su espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice, decía como niño recién nacido la leche espiritual. Es la palabra de Dios que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar. Usted sabe, usted ha leído la Biblia en Primera de Corintios, el apóstol Pablo hablando con los corintios, allá en el capítulo 3, dice, quise ir a ustedes a llevarles comida sólida y no pude. Tuve que darles leche. ¿Por qué les dio leche? Porque eran niños en Cristo. No habían crecido, no habían madurado. El tiempo es importante, el tiempo es importantísimo tocante a nuestra salvación. Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad
que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, el tiempo es importante en la vida nuestra. Yo no sé cuántos años usted tiene de cristiano o de cristiana, pero es necesario que piense que ha pasado el tiempo, ¿qué hemos hecho con nuestra vida cristiana? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, por favor. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a hablar de los ministerios. Podríamos empezar a leer desde el versículo número 7, por favor. Sí, 4, 7. ¿Lo tiene? Lo leemos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Escuche bien, a fin de perfeccionar, esa palabra perfeccionar es madurar, hacer crecer a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el modelo a seguir? Cristo, ¿oyó? Cristo es el modelo a seguir. ¿Verdad que es un modelo un poco inalcanzable, sí o no? ¿Cuántos dicen inalcanzable? ¿Y por qué se puso el modelo Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que Cristo es el modelo? Y no dice que Moisés es el modelo, no dice que David es el modelo, no, ni aún él mismo dice que es el modelo. Cristo es el modelo. ¿Por qué? Porque nosotros nos comparamos con los demás. Nosotros nos comparamos, conocemos una persona que no ora mucho, entonces nosotros decimos, yo oro mucho. Conocemos a alguien que es dadivoso, dice, pero yo doy más. Y así siempre nos estamos comparando, pero yo le digo a usted, compárese con Cristo entonces. Yo siempre digo, ni a las chancletas le llego. El modelo es Cristo para que yo mire a Cristo y no mire al hermano. Porque si me comparo con el hermano, entonces yo voy a decir, no, el hermano ora 5 minutos, yo oro 6. El hermano ayuna 1 hora, yo ayuno 2. Y así vivimos comparando. Pero entonces yo le digo, usted compárese con Cristo. ¿Se acuerda? Yo no sé cuánto usaron cuando estaban pequeños, pararse en la pared y medirse así, hacer una raya atrás, ¿verdad? Y uno dice, he crecido un poquito más. Pues la idea es esa. Cristo es la medida. Bueno, Cristo sería la medida de aquí hasta el techo. Nadie lo va a alcanzar. Pero usted tiene cierta medida también, pero no lo va a alcanzar a él. Esa es la idea, para que no nos comparemos. Pero entonces dice, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, crecido, desarrollado. Esa es la idea de crecer, de madurar, para no solamente superar ciertas carnalidades en nuestra vida, sino conocer la voluntad de Dios, conocer el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Dios no le va a decir el propósito a un niño. ¿Sabe lo que los niños hacen cuando vienen a la iglesia? A jugar, ¿sí o no? ¿Lo ha visto? Pues los niños ya adultos espirituales también piensan que aquí vienen a jugar. Igualito. Entonces vemos que eso es normal. El verso número 14. El no crecer acarrea problemas para nuestra vida y mucho peligro. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no crecemos, aquí dice el apóstol Pablo, vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y doctrina ha habido de los tiempos de Pablo hasta ahora, doctrina. Y el enfoque del diablo es que seamos un apóstata, que apostatemos de la fe. Ese es el propósito del diablo. Entonces,
se han levantado viendo doctrina, no solamente ahora, desde los tiempos de Pablo. Viendo doctrina, usted ve gente que corre con una doctrina por aquí, después viene con otra, y después son niños fluctuantes, no maduran, no crecen, por lo tanto, todo viento doctrina se los lleva. Y eso es peligroso. Puede que caiga, hermano, hasta hacerse musulmán, yo no sé qué cosa. Hay tanta doctrina hoy en día, pero ¿por qué las personas caminan de esa manera? Porque no crecen, no maduran. Yo me congregué en una iglesia por 37 años. 37 años de mi vida en una sola iglesia. Pero yo veo los cristianos que ahora andan. Ahora Dios me llamó a hacer esta obra del pastorado porque la iglesia se cerró. Si no, todavía estuviera ahí. Pero la gente hoy anda por aquí, mañana por allá, para allá. Y yo digo, eso es peligroso. Usted tiene que echar raíz donde Dios lo ha puesto. Es más, si no crece, no sabe dónde Dios lo va a poner. Fíjese. Cuando usted madura, usted sabe dónde Dios lo quiere. ¿Y para qué lo quiere? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en esa iglesia? Vamos a seguir leyendo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántas cosas podemos evitar si crecemos y maduramos? Es peligroso entonces no crecer. Niños fluctuantes. Lo más peligroso de no crecer es que el niño no puede discernir la palabra de Dios. Al no discernir la palabra de Dios, hay un problema serio. Y Dios nos llama a crecer. Vamos a ir a Hebreos capítulo número 5, por favor. Ya voy para 5 años que empecé esto de pastorear. Aunque siempre le ayudé a mi pastor, siempre estuve ahí ayudándolo. Y ahora lo estoy haciendo yo, como principal. Y llevo 62 mensajes, escuche bien, 62 mensajes de crecer, de madurar. Le puse la serie como tema, ¿qué es lo que Dios realmente espera de nosotros? Y llevo 62 mensajes de crecer. Porque nosotros no hacemos diferencia entre, nosotros leemos en español, hijo, y para nosotros todos somos iguales. No, en el griego original hay 4 palabras que hacen diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 11, 12 y 13 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí aparece la palabra hijo, nepio, recién convertido, un infante, un niño que toma leche. Y en Romanos 8:14, donde dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No es el mismo de allá. Dice, huyo, maduro, crecido, desarrollado. Entonces yo dije, no, aquí el niño no es guiado por el Espíritu, ¿yo? La mayoría piensa que todo el mundo es guiado por el Espíritu, pero el Espíritu no contradice la palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu lo va a guiar? Eso para estar claro, porque hoy se dice, el Espíritu me dijo tal cosa. Si no lo encuentra en la palabra, eso no es válido. Entonces, vamos a ver, vamos al tema. En el capítulo número 5 de Hebreos, dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué? ¿De qué estaba hablando el escritor a los hebreos? Bueno, que Jesús es mejor que los ángeles, que Cristo es mayor que Moisés. Todo eso venía diciendo el escritor a los hebreos. Que Cristo, o sea, el sacerdocio de Cristo era mayor que el de Aarón y todo eso. Entonces dice en el verso 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir
y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los niños son tardos para oír. ¿Cuántos tienen hijos? Usted dice, ¿será que será sordo el muchacho este? ¿Sí o no? Lo mismo decía nuestro padre de nosotros, no se preocupe. ¿Será que tiene tanta cerilla en el oído que ya no escucha? Porque éramos tardos para oír. No me diga usted, yo no era tardo, todos éramos tardos para oír. Ahora decimos los muchachos, no, nosotros también. O usted nació ya, apareció como Juan el Bautista en el desierto grande. Tuvo que crecer. Entonces dice, porque debiéndose ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Lo ves? ¿Cuáles los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y yo no estoy aquí para decir o dejarle entender a usted que yo sé más. No, yo lo que quiero es enseñar una verdad bíblica. Pero es importantísimo que nosotros sepamos cuáles son los primeros rudimentos de Cristo, porque es el primer grado, es el primer escalón para el crecimiento. Y la mayoría de cristianos no lo conocen cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es más, yo sé que algunos de los que están aquí dicen, yo nunca había escuchado eso. Está hablando de la doctrina de Cristo. Aquí mismo lo dice. Necesitamos entonces ir el primer paso, el primer escalón, el primer grado. No levanten la mano. Pero ¿a cuántos de ustedes, su mamá se dio cuenta que usted no iba a pasar el grado? ¿Oyó? No levante la mano, por favor. Mi hijo o mi hija no va a pasar el grado. Se apareció con un regalo al maestro y lo pasaron al segundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo pasaron a tercero. Y hoy es médico. Yo no quiero que usted me atienda, por favor, el amor de Dios. Porque usted no hizo las cosas legales. Lo fueron pasando con regalo y regalo. Pero yo quiero que sepa que a usted, a Cristo, no le puede aparecer, Señor, un regalo, pásame. No lo va a pasar de grado. Con Cristo las cosas son serias, son rectas. Y aquí dice, el escritor a los Hebreos, dice, porque debiéndose ya maestro después de tanto tiempo. Mire, la obligación, el requisito. Tantos años tiene en iglesia y ni siquiera puedes enseñarle a nadie los principios de la doctrina de Cristo. Mire, lo voy a leer. Dice, el verso 12. Porque debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de alimento sólido. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Vamos a leerlos. Alce su vista, por favor, al capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero ¿cómo lo voy a dejar si ni siquiera lo sé? ¿Cómo yo voy a dejar algo que no lo conozco, que no lo sé? Y vuelvo y le repito, es el fundamento. No tiene ese fundamento, usted no puede crecer, usted no puede madurar en la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. Por tanto, dejando ya, deje eso. Vamos adelante a la perfección, a la madurez. Esa palabra perfección es madurar, crecer. Vamos adelante. Ya lo dejé. Vuelvo y repito, perdónenme que recalque, pero si no lo conozco, ¿cómo lo voy a dejar? Miren lo que dice. Aquí viene la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esa es la doctrina de Cristo. Eso necesitamos conocer para luego cruzar al segundo grado. Mire lo que dice el verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo Dios va a permitir que yo siga creciendo y madurando? Cuando conozca la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Arrepentimiento de las muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Yo sé que algunos dicen, no sabía de lo que estaba hablando. Ese es el primer grado.
no conozco la doctrina, Dios no me va a permitir que siga, que pueda crecer. Dios no me va a permitir que vaya a segundo grado. Ya le digo, usted puede ser que su mamá se le aparezca al Señor. Señor, mira, te traigo una ofrenda aquí. A ver si deja pasar a mi hijo a segundo grado. No va a pasar. No le traiga la ofrenda porque no va a pasar. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo subrayado aquí el verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dios no lo va a permitir que usted crezca si no conoce el fundamento de la doctrina de Cristo. Ahí la tiene. Estúdiela, la doctrina de Cristo. Entonces, dice aquí, volvamos al verso 12. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a aceptarles que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No han crecido porque ni el fundamento lo conoce, no crecen, no maduran. Entonces, dice la Escritura a los hebreos, tengo que volverles a dar leche. Y volvemos a lo básico que les dije al principio. Si vemos un niño que tiene 6 años, lo único que puede tomar es leche, ¿tiene problema o no tiene problema? Tiene problema, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo? ¿O se me fueron? Yo sé que tenemos la capacidad de hacer, porque yo estaba en un lugar y me he ido. Dejo mi cuerpo ahí y me voy, ¿sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? Sobre todo la gente cuando se enamora, y después, oye, y regresan. Aunque algunos no regresen, se quedan. Usted ha visto tanta gente que anda así porque se fueron y dejaron todo el carapacho ahí. Me gusta mirar a la gente porque yo puedo coger como las cámaras ahora, enfoco ahí y me voy. Yo los estoy mirando a ver si parpadean por lo menos. Aunque algunos se me quedan dormidos, yo digo, bueno, se le quedaron dormidos a Pablo, que se me duerman a mí. Mejor que vengan a dormir a la iglesia y no en un parque que le vayan a robar. Y después yo los despierto con el final del corito, el último corito, vamos a cantar el último corito. Ahí se levantan los hermanos, ya estaba aquí. No hay problema conmigo, yo. Pero lo más tremendo es que se le vayan a uno, hermano. Y después regresa. Y usted le dice, ¿de qué estaba hablando? Amén, 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 amén. Decía una hermana sentada con un hermano, alaba, ajá, alaba. Le decía, le metía codazo para que se levante en el devocional. Mire, hermano, no le estoy exagerando. Él se daba la vuelta alabando a Dios. Y después en el mensaje. Oiga, 46 años en el Evangelio, ¿qué es lo que no he visto? Y que es lo que me falta ver todavía. Entonces, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahí la palabra niño es nepio. Nepio. ¿Ves? En el original griego sale cada posición, cada crecimiento de la palabra. Quiero enfocarme en este momento en la palabra donde dice, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Oyó? La palabra de justicia. Aquí no vamos a medir en esta mañana si hemos crecido un poco o no con esto de la palabra de justicia. Por ejemplo, usted viene, se arrodilla a orar. ¿Cuántos oran? Diga amén. ¿Cuántos oran? Le voy a dar la oportunidad a ver. ¿Cuántos oran? Gracias. Si usted no ora, pues no sé qué es lo que usted hace. Pero la palabra de justicia, venimos, nos arrodillamos. Y hermano, ¿y hay que orar arrodillado? Bueno, yo creo que sí, porque es como una humillación. Pero si usted lo quiere hacer, hágalo acostado, no hay ningún problema. Yo no me voy a poner aquí, no, que tiene que ser. No, usted lo hace como usted quiera. Si tiene problema con la rodilla, imagínese. Después para pararlo o pararla va a costar. Está bien, no hay ningún problema. Pero oramos, ¿verdad? Entonces, venimos, nos arrodillamos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Así tenemos que orar.
porque Él fue el que nos abrió el camino nuevo. ¿Oyó? Padre, en el nombre de Jesús. Y dice Dios, escuchen la oración de mi hijo. Escuchen, porque Él es el que nos abrió el camino. Yo no estoy viniendo, Padre, me acerco por mis méritos. No, mis méritos no sirven para nada. Pero Padre, en el nombre de Jesús, dice Dios, atiéndanlo. Pero sin embargo, nosotros nos arrodillamos cuando no estamos conscientes, cuando no hemos crecido. La palabra de justicia, mire, léalo por favor, mire. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea, que es inmaduro, no ha crecido, es inexperto, ¿lo ven? ¿Lo vio? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La palabra de justicia. Vengo, Padre, en el nombre de Jesús. Y no digo más nada. Y empiezo lo que hoy se conoce como guerra espiritual. Y empiezo y de repente escucho una voz que me dice, ¿te acuerdas? Y nosotros decimos, verdad, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando estabas en el mundo? ¿Te acuerdas cuando vivías haciendo esto, aquello y lo otro? ¿A cuánto le ha pasado eso? Si no conocemos la palabra de justicia, arrodillado, vamos a empezar a hablar con el diablo. Y recuerde que la oración es hablar con Dios. Entonces usted se arrodilla, Padre, en el nombre de Jesús, y de repente cambia el diálogo con Dios y empieza a hablar con el diablo. Y eso es lo que el diablo quiere que usted haga, ¿vio? Cuando no crecemos, cuando no maduramos, cuando no entendemos que tengo que desarrollarme en la palabra de justicia. Él me justificó. A mí no me importa quién me venga y me diga, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo, perdí la memoria, yo no me acuerdo de los pecados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me perdonó. Cristo me perdonó. Y si no maduramos, crea, estoy hablando de un principio nada más. Le digo, llevo 62 mensajes de esto, imagínese usted. El primer principio es arrodillarme. Me arrodillo a orar y de repente estoy hablando con Dios. De repente cambio el diálogo. Te reprendo, Satanás. Yo le digo a la gente, si usted va a reprender al diablo, párese, no lo haga de rodillas. Si tú postrado me adoras, le dijo Satanás a Cristo, y nosotros postrados hablamos con el diablo. No me levante la mano y me diga, hermano, yo lo hago. No me diga usted eso a mí. Tenemos que crecer, tenemos que madurar para darnos cuenta que el privilegio más grande que tenemos los hombres es hablar con Dios y no con el diablo. ¿Usted por qué habla con el diablo? Mire, a mí me pasaba, no voy a negarlo, a mí me pasaba, pero cuando aprendí de la palabra de justicia, entonces yo digo, ¿por qué yo voy a hablar con el diablo? Es más, no importa, a veces me dice, oye, ¿te acuerdas? Yo le digo, perdí la memoria, no me acuerdo de nada. Cuando yo me levanto a orar, ni siquiera está por ahí, ni aparece. Entonces, mire lo que dice, estoy leyendo. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que usted y yo ahora fuésemos llamados justicia de Dios sin él. ¿Oyó ese verso? Léalo, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, pecado, porque todo el pecado de la humanidad fue puesto en él, para que ahora usted y yo fuésemos llamados justicia de Dios en él. ¿Y por qué no dejamos cuando el diablo, oye, ¿te acuerdas? Y quizás usted me diga, mira hermano, antes de venir acá, pequé. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde queda el diablo? Porque nos dejamos nosotros la palabra de justicia. En Isaías, capítulo número 43, verso 25, el profeta Isaías, que habló del ministerio de Jesús, habló del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Saben lo que dijo? Él es quien borra nuestras rebeliones. ¿Oyó? Él es quien borra nuestras rebeliones. Cristo.
nos limpia de todo pecado. Miqueas capítulo 7, verso 19, dice que cogió nuestros pecados. Léalo, por favor, léalo. Miqueas 7, 19. Dice la palabra de Dios, el profeta Miqueas dice que Dios cogió nuestros pecados y lo echó. ¿Lo ha leído? ¿Dónde lo echó? Miqueas 7, 19, búsquelo. Dice que cogió nuestros pecados, los suyos, los míos, cuando recibimos al Señor, a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué dice, hermano? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde lo echó? Al fondo del mar. Al fondo del mar. Y entonces quiere decir que el diablo se pone quizás un traje de buzo y se mete y lo saca. Y hay hermanos también. Hay hermanos también que son así. Oye, y fulano. Entonces, si alguien que... Ahí vemos el caso. La iglesia de los Corintios. Un muchacho que se había acostado con su madrastra. Lo ha leído, ¿verdad? Dice Pablo, pecado que ni aún se nombra dentro de los gentiles. Porque el gentil se hubiera ido a escuchar a buscar una mujer de la vida, como se conoce. Pero este no, como estaba dentro de la iglesia, dijo, oye, me van a ver, mejor me acuesto con mi madrastra. Fíjese usted, pecado que ni aún se nombra entre los gentiles, porque el gentil no iba a hacer eso. Se va a buscar una mujer de la vida. Pero el hermanito se buscó a su madrastra, fíjese. Bueno, pero allá él, ese es el problema de él. Y todavía ocurre, claro que ocurre, y peores cosas ocurren ahora, ¿ok? Entonces viene, aparentemente, este joven se arrepintió. Usted ha leído en la Biblia, ¿verdad? Se arrepintió. ¿Y qué vamos a hacer con que él se arrepiente? Lo vamos a quedar mirando mal. Oye, este era, ¿te acuerdas? Y vamos a hacer grupitos, y vamos a hablar, y vamos... Ese es nuestro papel. No, restaurarlo. Dice el apóstol Pablo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ya se arrepintió, restáurenlo. Porque nosotros no podemos caer en lo mismo y peor. Y no nos va a gustar que venir a la iglesia, oye, el hermano, ¿te acuerdas? Entonces, viene Dios. Yo recibo a Cristo como mi Salvador y coge todos mis pecados, lo tira a lo profundo del mar y no se acuerda de ello. Entonces viene el diablo, se mete, se pone en su traje de buzo y lo saca. Y entonces cuando yo estoy en la oración, Padre, en el nombre de Jesús, Él saca los pecados. Oye, ¿te acuerdas? Él fue el que lo sacó. Él fue el que lo sacó. Lo sacó y a veces le vuelvo y le repito, hay hermanos también que lo sacan. Oye, fulano, no le pare bola, como se dice por ahí. No le pare bola, mi hermano, si no, no vamos a avanzar. Coge los pecados y me dice en el oído, en medio de la oración, Padre, en el nombre de Jesús, ¿te acuerdas? Y yo le digo, sí, verdad que me acuerdo. Y empieza a recordarme todo el repertorio. ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero le digo hoy, en el día de hoy, no se deje. Diga, yo soy la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. Yo soy la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. No porque yo quiera ser, sino que Jesús pagó en la cruz del Calvario por mi pecado. Y sigue hablando con Dios. Gócese. Oiga, en su presencia de plenitud de gozo. Si usted está en la presencia de Dios, usted no va a salir igual. Si usted se presenta a Dios deprimido, deprimida, no sale. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sale con gozo, con agrado, sale contento. Cogió nuestro pecado y lo arrojó a lo profundo de la mar. La palabra de justicia. Importante el crecer, sabiendo quiénes somos en Cristo. ¿Usted sabía que Pablo era un asesino? ¿Cuántos sabían? No le voy a leer todas las citas, que no se las voy a leer, pero Pablo no solamente consistió en la muerte de Esteban, porque dice la palabra de Dios que trajeron la ropa de Esteban y lo pusieron a los pies de Saulo de Tarso. No solamente con él, perseguía a los cristianos. Cuando tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco, Cristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Venía de perseguir a la iglesia del Señor.
Oye, ¿sabe que cuando yo leo ese verso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque de nada tengo mala conciencia, dije, wow, ¿qué le pasó a este hombre? Sí lo he leído, ¿verdad? Porque de nada tengo mala conciencia. Digo, wow, ¿qué le pasó a Pablo con todo lo que yo he leído, lo que hacía? Mire, la sangre de Jesucristo, escucha bien, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que limpia aún nuestra conciencia. ¿Y por qué nosotros nos dejamos engañar? Eso no nos permite crecer. Usted tiene que estar seguro de lo que usted en Cristo. Cristo me limpió con su sangre preciosa y hoy yo me puedo presentar delante de Él, no por mis méritos, por los méritos de Cristo. Y si ayer o antes de venir me quedé corto de la marca, le digo, Señor, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Oye, el diablo no sabe qué hacer con nosotros, pero si no maduramos, mire, Padre, en el nombre de Jesús, oye, ¿te acuerdas? Hace 500 años, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 500 años? Imagínense cómo se acuerda él. 500 años, sí, ¿te acuerdas? Lo que tú eras, ¿te acuerdas? Y usted le dice, sí, me acuerdo. Oiga, usted sabe, ¿usted cree que usted va a salir con gozo después de esa oración? Va a salir con una depresión que ni con aceite de transmisión lo hacemos que cambie, fíjese. Lo bañamos con aceite. Y más barato sería aceite Mazola. Usted ve tanta gente deprimida en la iglesia. Pero si nosotros cogemos la postura, no por los méritos nuestros, por los de Cristo. Señor, gracias, yo soy la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. No por mis méritos, tú me limpiaste. Es más, tú no te acuerdas de los pecados que yo hice ayer. Porque tú lo arrojaste a la profunda del mar y no te acuerdas de ellos, Señor. Y seguimos adelante en Cristo, buscando cada día más el crecer, el madurar, el desarrollarnos en Cristo para conocer cuál es el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Pero el alimento sólido, como los hermanos cubanos, un buen lechón. ¿Sí o no? Asado. Un buen lechón. Usted no le puede dar un lechón a un niño de 6 meses, ¿sí o no? Pero si tiene 6 años y no come lechón, tiene un problema serio. Esa es la idea de esto, crecer, madurar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El crecer es tan importante. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya saben? Por ejemplo, un niño que gatea, aquí gracias a Dios que no he visto. Pero hay lugares donde de repente le sale un animal por ahí caminando, llamado normalmente cucaracha, para que sepan. Ponga un niño a gatear, póngalo. No gatea, no, todavía no habla, gatea, sí sabe, empieza a gatear. Coge la cucaracha, la alcanza, ¿y sabe lo que va a hacer con ella? ¿Sí? Así hay cristianos que andan gateando y ven la cucaracha. Además, ellos como pueden hablar un poquito, dicen, chocolate. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, mi amado hermano. Madurar en Cristo. Dios tiene cosas maravillosas para con nosotros. ¿Y qué es lo único que nos dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Crece, madura. Y cuando crecemos y maduramos, Él nos enseña cuál es el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ya no vamos a ser niños fluctuantes. Venga la doctrina que venga. Oiga, sí que ha venido. Ya le digo, tengo 46 años de ser cristiano. ¿Cuánta doctrina he visto yo, Dios mío? Y vienen y están en la moda, se van y viene otra. Y hay cristianos que se quedaron en la doctrina pasada y ya están viviendo en ese argumento y sigue. Porque no tienen un buen fundamento. No han crecido, no han madurado. Voy a leerle todo Hebreos 5:11.
Y voy a ir concluyendo. Gracias. Gracias. Dice el escritor a los hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír, ¿por qué? Porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, o sea, no crecieron, no maduraron. Es perder el tiempo de hacerle las cosas si no maduran. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya le dije los rudimentos, el fundamento. El fundamento para edificar la casa espiritual. La doctrina de Cristo, arrepentimiento de las muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, posición de mando, la resurrección de los muertos y juicio eterno. Esa es la doctrina. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Tienen un problema serio. Tienen que llevarlo donde el pediatra para ver qué va a decir de ustedes. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. El diablo los engaña fácil. Recordándole lo que era usted antes. Y usted en su humildad dice, verdad, sí, Satanás, verdad, que me acuerdo. Y se pone a hablar. Es más, algunos parece que están en el parque sentados en un asiento conversando con el diablo. ¿Te acuerdas? Sí. Él le dice, sí, yo me acuerdo. Sí, oye, sí, verdad, sí, ¿cómo? Y empieza a llorar. Sí, un diálogo. Yo, aparte, no es el tema. Yo digo, ¿por qué el 99.9% de las mujeres le tienen miedo a la serpiente? ¿Sí o no? ¿Ah? Y en el jardín conversaba con ella, en el parque sentadas las dos. Y hablaban. Y ahora le tienen miedo. Así mismo estamos ahora. En vez de decir, oiga, el diablo es malo, sí sabe, ¿verdad? Él no tiene misericordia. No, usted no vaya a pensar, es que me está recordando, es para que yo deje de hacer. Ya usted lo dejó. Cristo, cuando usted recibe a Cristo, sus pecados fueron echados a lo profundo del mar. Y Dios no se acuerda de ellos. Grábese en su mente. Dios no se acuerda de ellos. Él no le va a decir, oye, ¿te acuerdas cómo tú eras? No, ella no lo recuerda. ¿Sabe qué? Y yo estoy seguro que si usted ha pecado siendo cristiano, usted se arrepiente. ¿Y sabe lo que el Señor nos dice? Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha dicho eso el Señor? Él no, lo que nos dice es eso. Y nosotros estamos allá, recordándonos, perdiendo el tiempo. Yo dice perder el tiempo. Entonces, sigo leyendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya tienen que comer sólido, no solamente leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya, estamos ahí viendo las cosas que no son lícitas y las que no nos convienen. ¿Oyó? Discernimiento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Yo sé que el ejemplo que voy a dar, quizás el hermano, me imagino que sí. Como aquí no se manejan carros de cambio, son poca la gente que maneja carro de cambio. Usted maneja de cambio. La idea es, cuando uno está aprendiendo a manejar carro de cambio, que primera, que segunda, que tercera. Y tiene que mirarlo, cuidado se vaya a equivocar. Y ya después, uno, primera, segunda. Usted está mirando a dónde está el cambio. Ya no. Esa es la idea. Esa es la idea. Que usted esto de la doctrina de Cristo ya lo maneje y no tenga que volver. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Díganle al pastor Enrique, oye, como cosa suya, no que yo le di.
aunque me están mirando por ahí, pero bueno, digan, pastor, el hermano Cedeño nos va a dar la doctrina de Cristo y se la traigo en PowerPoint y se las doy ahí, pero tenemos que hacer como una vigilia. No me diga, ay, hermano, vengo por media hora y ya me quiero ir. No, la doctrina de Cristo yo se la doy, ¿ok? Si quiere. ¿Está bien? En PowerPoint y todo se la doy aquí. Pero ya le digo, tiene que ser una vigilia. Diga, pastor, necesitamos hacer una vigilia de urgencia. Yo tengo la doctrina de Cristo grabada en PowerPoint, yo se la puedo dar, con mucho gusto. Entonces, para concluir, porque si ven, ando un poco malito, pero bueno, es problema del alma, del almanaque, de la bola de año también. Pero sí, la gran verdad, necesitamos crecer. Mire, de verdad, créanmelo, Dios sabe que no le estoy desagradando, los amo a ustedes. Yo me siento parte de aquí, conozco al pastor Enrique hace muchos años, más de 500 años, imagínate. Y con mucho gusto le digo a los hermanos de allá que vengan a tocar la música y hacemos una fiesta para el Señor. Amén. Así que necesitamos crecer, madurar. Es importante el que crezcamos. No solamente porque no nos lleve todo viento de doctrina, sino yo siempre digo, lo más importante es que yo conozca cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Porque ¿sabe una cosa? Vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y yo quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si yo no sé cuál es el propósito de Dios para con mi vida, ¿cómo voy a hacer? Solamente me voy a enterar cuando crezca, cuando madure. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra no es cualquier palabra, es tu palabra. Dice el escritor a los Hebreos, ya en el capítulo 4, verso 12. Viva y eficaz. Y más cortante que todo espada de dos filos, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra en el día de hoy no solamente quede grabada en la mente, que descienda al corazón, Señor. Y que nosotros tomemos una decisión de vivirla, de practicarla, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, Señor, para así poder llegar a entender cuál es el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios. Wow. Muchas gracias, pastor.